José Luis Calva, el caníbal de la Guerrero. Ciudad de México, principios del siglo XXI. En la colonia Guerrero, un barrio popular lleno de historias de lucha y marginalidad, la policía descubrió en octubre del año 2007 una de las escenas más macabras que la capital había presenciado. Dentro de un pequeño departamento, encontraron restos humanos guardados en un refrigerador, huesos en cajas y carne cocinándose en una sartén. El responsable era José Luis Calva Cepeda, un hombre que se autoproclamaba escritor y poeta, pero cuya vida estaba marcada por frustraciones, adicciones y una oscuridad que lo llevó a ser recordado como el caníbal de la Guerrero. Su historia no comienza con los crímenes, sino mucho antes. Nació en el año 1969, en una familia humilde. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre y por una madre distante y severa. Desde niño mostró inclinación hacia la literatura. Escribía versos y leía compulsivamente. Admiraba a Franz Kafka, Charles Baudelaire y Edgar Allan Poe, pero esa pasión pronto se mezcló con sombras. A los golpes de la pobreza se sumaron episodios de violencia familiar y abusos emocionales que lo fueron deformando psicológicamente. En la adolescencia, José Luis ya consumía alcohol y más tarde drogas. Intentó sin éxito consolidarse como escritor. Publicaba panfletos y cuadernos caseros, pero no lograba reconocimiento. Esa frustración literaria alimentó un resentimiento contra el mundo. Durante los años 90 y los primeros años del nuevo milenio, José Luis se presentaba en cafés, bares y círculos bohemios como escritor. Recitaba poesía oscura, hablaba de la muerte y del abandono, y posaba como un artista incomprendido. Pero tras esa máscara había un hombre violento. Varias de sus parejas denunciaron agresiones. Vecinos declararon que escuchaban discusiones y gritos en su departamento. Nada de eso fue suficiente para que la justicia actuara. Las denuncias se archivaban y él continuaba libre. Con el tiempo, sus escritos comenzaron a reflejar un delirio más profundo. Hablaba de la carne humana como símbolo de unión eterna, de devorar para poseer, de fundir vida y muerte en un mismo acto. Lo que para otros era literatura, para él se transformó en justificación. Los investigadores creen que sus crímenes comenzaron antes de ser descubierto. Varias exparejas desaparecieron misteriosamente. La fiscalía sospechaba de al menos 3 mujeres relacionadas con él cuyas muertes jamás se esclarecieron. El 8 de octubre del año 2007, la policía acudió a su departamento tras la denuncia por la desaparición de su novia. Al entrar, encontraron la escena que marcó su destino. Restos humanos guardados en el refrigerador, huesos en una caja de cereal, carne en una sartén lista para ser consumida. Además, hallaron cuadernos con poemas y reflexiones donde hablaba de su fascinación por la muerte, del abandono y de la necesidad de unirse a través de la carne. El hallazgo conmocionó al país. La prensa bautizó al sospechoso como el caníbal de la Guerrero. El morbo se disparó. Un escritor frustrado convertido en asesino y caníbal, José Luis Calva fue arrestado y llevado a proceso. La prensa lo convirtió en espectáculo mediático. Cada audiencia era cubierta como si se tratara de una serie de terror. El Ministerio Público lo acusó de homicidio y canibalismo. Las pruebas eran contundentes. Sin embargo, la defensa alegó que padecía trastornos mentales graves. El proceso no llegó a su conclusión. El 18 de diciembre del año 2007, apenas 2 meses después de su detención, José Luis fue encontrado muerto en su celda del reclusorio Oriente. Estaba colgado con un cinturón. La versión oficial habló de suicidio, pero desde el primer día circularon teorías, que fue asesinado por otros internos, que lo silenciaron porque sabía demasiado sobre redes criminales. Su muerte cerró abruptamente el caso, dejando muchas preguntas sin respuesta. Tras su muerte, la figura de José Luis Calva se transformó en mito. Sus escritos oscuros y perturbadores circularon como piezas de culto. Su historia inspiró documentales, reportajes y análisis psicológicos. Para algunos, fue un monstruo sin remedio. Para otros, un producto de la marginalidad, la violencia familiar y la indiferencia institucional. El caníbal de la Guerrero encarna el extremo de la locura humana, pero también refleja fallas sociales, denuncias ignoradas, mujeres desprotegidas y un sistema incapaz de detener a un criminal a tiempo. ¿Fue José Luis Calva un artista enfermo que confundió literatura con crimen o un asesino que usó la poesía como excusa para justificar su horror? ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios
Y no olvides suscribirte a Dossier Criminal para más historias reales de crímenes y misterios del mundo.